Bien, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar esta tarde esperando que el día de hoy haya sido un buen día para todos ustedes, que hayan tenido pues éxitos en todas las actividades que se han estado realizando. Bien, hay algunos compañeros que faltan. Vamos a ver algo muy rápido, ¿no? Quiero comenzar indicando que ya se les envió las notas a través del correo electrónico, no sé si las recibieron. Estoy todavía calificando trabajos, deberes, son algunos cursos que tengo, entonces podemos enterar el jueves. Sin embargo, yo lo hago minuciosamente, así que vamos a ver un tema el día de hoy y nos vamos a retirar, pues tengo que seguir adelantando las calificaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta acerca del examen o de la nota que tienen, algo? ¿No hay nada? Ok. Bien, entonces vamos a comenzar viendo un tema. Una pregunta. Solo las notas del examen nos han enviado por correo Solo las electrónico. notas del examen, sí. Las demás notas todavía estoy calificando, ya se las enviaré en su oportuno momento. Yo suelo enviar a los correos electrónicos las notas personalizadas, ¿no? Entonces, vamos a esperar entre hoy y mañana, yo ya tengo listas esas notas. Por este día de hoy quiero darles un tema rápido y quiero continuar con la calificación porque está bastante larguito. Pero igual, sigo revisando los anteproyectos. Hay cositas que hay que cambiar, hay que mejorar. Y todo esto lo vamos a ver entre el día de mañana y el día jueves, ¿no? Vamos a ver si es que podemos ya revisar los anteproyectos e indicarles qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que no hay que cambiar, qué es lo que hay que hacer y no hay que hacer. Entonces, vamos a ver ahora este tema que se nos había pasado por alto, ¿no? Se llama el marco teórico. Entonces, el marco teórico nos dice que es el conjunto de proposiciones teóricas interrelacionadas que fundamentan y explican aspectos significativos del tema o del problema de estudio. Entonces, son proposiciones teóricas. Y todas estas proposiciones teóricas se interrelacionan entre sí para poder darnos una idea y una explicación fundamentada acerca del tema o del problema que estamos estudiando. Segundo, dice que es analizar y exponer las teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. ¿Sí? Ese es el marco teórico. También dice que es buscar los elementos teóricos referidos al problema en estudio que permitan su adecuada comprensión. ¿Sí? Esas tres cosas son el marco teórico. ¿Sí? Todo lo que son las bases teóricas para poder enfocar y poder demarcar bien lo que es la investigación que estamos realizando. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? La primera función es informar acerca del trabajo realizado en áreas seleccionadas. ¿Sí? Entonces, la primera función del marco teórico es dar un informe de cuál es el trabajo que se está realizando. El segundo dice proporcionar una síntesis de hallazgos sobre el problema. ¿Sí? Tercero, ayudar a prevenir errores que se hayan cometido en estudios previos. Cuarto, vincular el problema con las bases teóricas que lo sustenten. Ahora bien, el punto anterior dice ayudar a prevenir errores que se hayan cometido en estudios previos. Esto es muy importante porque ustedes van a leer o están leyendo bibliografía para poder sacar temas para escribir dentro de tu marco teórico. Entonces ahí ustedes encontrarán en muchos escritos, encontrarán ciertos errores que tal vez en su momento no eran válidos, pero que ahora ya son válidos estos errores y ustedes los pueden cambiar.
Es muy importante, ¿no? Porque ustedes podrían coadyuvar al mejoramiento de un estudio, de alguna ponencia o de algún escrito que exista sobre el tema que ustedes están haciendo. Dice cuarto, vincular el problema con las bases teóricas que lo sustentan. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos dice es que el marco teórico vincula, ¿sí? Quiere decir que en definitiva las bases teóricas son bases, como el nombre mismo lo indica, el marco teórico es la base para donde se siente el problema, ¿no? Donde se siente el problema. Entonces sabemos que tenemos un problema y cuál es la base teórica que sustenta el problema que yo estoy investigando. Por último, dice proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. ¿Sí? Proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer nuestro estudio, nuestro análisis, ¿qué es lo que nosotros tenemos como referencia para, para poder dar o interpretar los resultados del estudio? Es el marco teórico. ¿Sí? El marco teórico es nuestra referencia en donde yo puedo interpretar todos nuestros resultados, todo lo que yo he sacado como conclusión de mi tesis. ¿Estamos? Esas son las funciones del marco teórico. ¿Cuáles son las componentes del marco teórico? La primera componente primero son los antecedentes sobre el problema, ¿sí? Por favor, los antecedentes son muy importantes, ¿no? Las bases teóricas, obviamente, y la definición de conceptos. Es muy importante. En otras palabras, las palabras claves, ¿no? Las palabras claves, hay ciertos conceptos que debemos definir dentro de la tesis, eso va al último del anteproyecto, ¿sí? Es la definición de conceptos. Son palabritas, conceptos que vamos a ir definiendo para que el lector pueda entender y pueda empaparse de lo que es realmente y para qué sirve su tesis. Porque, ojo, que las tesis no las van a leer solamente los docentes. Se supone que una tesis debería ser subido a un repositorio en el Internet, del cual cualquier persona puede bajar ese repositorio y puede verlas a través a través del Internet. Entonces, sin embargo, nosotros estamos muy lejos de realizar eso y eso a mí me perturba realmente porque siendo un instituto de calidad y tal cual vamos mejorando día a día, vamos aunando esfuerzos para que físicamente el instituto quede excelentemente bien. ¿Sí? El aula mater que debería ser consolidada y sólida, ¿sí? Está todavía en veremos, ¿no? Y la situación es que si es que no hay un repositorio virtual de las tesis, entonces, ¿cómo nosotros podemos dar a conocer nuestro trabajo de investigación con los señores estudiantes? ¿Sí? En segundo lugar, hay muchas probabilidades de que haya plagio, ¿sí? Y esto del plagio es muy importante y debemos tener en cuenta porque, porque en algún momento todo esto sale a luz y empieza a haber problemas. Y eso es algo que no va muy bien con la institución, con el instituto, ¿no? Entonces, nosotros como docentes deberíamos tener, en mi caso, sí tengo, pero hay docentes que no tienen, por ejemplo, los sistemas antiplagio, ¿sí? Entonces se mete en un sistema antiplagio, ahora hay los sistemas en línea, ¿no? Pero no son tan efectivos como en realidad lo son los sistemas antiplagio que son pagados, ¿no? Entonces, y todo docente de investigación tiene que tener un sistema antiplagio para poder presentar sus ponencias, para poder presentar sus artículos científicos y por otro lado, para que puedan llevar a cabo la verificación de de los, de las tesis, ¿no? Para que no haya, o más bien, para que haya la menor cantidad de plagio en las tesis de los señores estudiantes, ¿sí? Y en los anteproyectos, obviamente igual deberíamos tener sistemas antiplagio, ¿no?
Lo cual yo estoy por proponer, ¿no? Que se haga la compra. Entonces veamos qué es la definición de conceptos, ¿sí? El investigador define y delimita los conceptos relevantes, primera cosa. Segundo, establecer el significado específico que se le asigna a cada uno de los términos en el contexto de la investigación. ¿Cuál es el contexto de la investigación? Este de aquí. ¿Cuál es el contexto de la investigación? Es todo lo relevante a la investigación que se sobreentiende, está dentro de nuestro anteproyecto, ¿no? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que cada uno de los términos deben ser establecidos como significados y significativos dentro de la investigación. Entonces no se olviden también de definir conceptos, ¿no? Al final se definen conceptos, ya vamos a ver eso. Elección del área de estudio y conceptos claves. La revisión bibliográfica debe estar orientada y circunscrita a un aspecto específico en un área de estudio y precisar los conceptos claves involucrados, ¿sí? Entonces, muy importante lo que dice aquí, revisión bibliográfica para precisar los conceptos claves involucrados, ¿sí? Entonces, la revisión bibliográfica está orientada y circunscrita a una parte específica de lo que usted está estudiando, ¿sí? Y esa revisión bibliográfica debe precisar, debe tener conceptos claves involucrados. Muy importante, ¿no? Muy importante. Veamos lo que es la revisión bibliográfica. Es tan sencillo como decir esto. Es la etapa del método científico a través de la cual el investigador reúne los antecedentes teóricos y de investigaciones anteriores existentes sobre el problema dado. O sea, en la revisión bibliográfica son los antecedentes, ¿sí? Consiste en detectar y obtener y consultar la bibliografía útil para los propósitos del estudio. Extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación. Entonces, todo esto nos lleva a darnos cuenta que la revisión bibliográfica son los antecedentes del anteproyecto que ustedes van a hacer, ¿sí? O que están haciendo, ¿no? Los procedimientos para revisión bibliográfica. ¿Cómo va a hacer usted la revisión bibliográfica? Primero, elección del área de estudio y de los conceptos claves. Usted ya eligió su área de estudio, ya la eligió, por eso ya están haciendo el anteproyecto. ¿Cuáles son los conceptos claves? Deben estar muy claramente identificados, ¿no? Por eso del anteproyecto debe haber un resumen, ¿sí? Un resumen del anteproyecto al inicio y a partir del resumen debe haber unas palabras claves que se llaman, ¿no? Palabras claves. Segundo, búsqueda de las fuentes generales y específicas. ¿Ah? ¿Cuáles son las fuentes en las cuales se va a basar su objeto de estudio? Y todo eso debe tener usted ya al final puesto como bibliografía, ¿no? Ya vamos a ver la bibliografía. Análisis del material seleccionado. Obviamente, usted ya encuentra las fuentes generales y específicas, ya encuentra todas las fuentes de estudios. Entonces, usted empieza a hacer un análisis de este material que usted seleccionó, ¿sí? Luego se hace una revisión y por último se hace la síntesis del material que usted revisó. Entonces, todo el bagaje de conocimientos que usted encuentra en los diferentes libros, revistas científicas, etcétera, 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 usted tiene ahí que hacer una síntesis o un resumen muy extractado y muy bien asentado para que sea de fácil revisión, ¿sí? De fácil de revisión y de fácil elaboración. Tanto para la persona que escribe como para la persona que lee, ¿no? ¿Dónde ubicamos las fuentes? Las fuentes, lo primerito son los recursos básicos, ¿sí? Las fuentes se le ubica en partes básicas como son bibliotecas y bases de datos bibliográficos en el Internet, ¿sí?
Aquí le pone bases de datos bibliográficas e internet, porque antiguamente, hace no mucho tiempo, uno podía acercarse a una biblioteca, podía acercarse a una hemeroteca. ¿Y qué es la hemeroteca? La hemeroteca es el lugar donde se encuentran periódicos y revistas desde muchos años atrás. Por lo general, por ejemplo, en la hemeroteca del Banco Central en Quito se encuentra los periódicos del comercio desde que empezó hasta estos tiempos, ¿no? Entonces ahí vemos las bases de datos bibliográficas que ahora pueden encontrarlas muy fácilmente en el Internet. Realmente hacer una investigación hoy por hoy es más sencillo que lo que era antes, porque hoy tenemos a mano mucha información en el Internet, en bases, en lugares científicos, en páginas científicas, en revistas indexadas, que nos puede dar mucha luz acerca del tema que estamos trabajando. ¿Sí? Segundo, identificación de textos fundamentales del área. Obviamente, usted debe tener libros, unos 10, 12, 14 libros, de donde pueda extraer información para realizar su proyecto o al anteproyecto. ¿Sí? Identificación de revistas periódicas. Estas son las revistas que más bien hoy en día se llaman, se llaman las revistas indexadas, ¿sí? Journal, que son los jornales, o sea, son ponencias que hay de parte de personas sobre el tema, ¿no? Y que usted las puede encontrar en el Internet. A veces están grabadas y puede verlas en el YouTube, ¿no? Y suben al YouTube, suelen subir a YouTube ponencias sobre temas, ¿no? Específicos. Usted lo que sí, cuando suba a YouTube, cuando vea en el YouTube algún video que le sirve para su tesis, tenga muchísimo cuidado en lo que usted pone, o sea, en lo que usted analiza para, para poner, porque realmente es un poquito complicado que diga en la tesis, en una tesis de grado, que usted ha visto en referencia un video de YouTube. Más bien, como consejo, yo le digo, haga, más bien, vea de qué se trata la conferencia, qué libros ha tomado ese conferencista y haga como base bibliográfica los libros tomados por el conferencista en el video de YouTube. No digo que no puede ir un video de YouTube en la tesis. Sin embargo, eso no se ve tan estético. O sea, ¿dónde estamos viendo? Yo sé que en el Internet podemos ver, ¿sí? Y realmente hay cosas muy buenas, hay cosas excelentes que yo he sacado, pero que yo he sacado del Internet y he puesto en tesis. Pero yo jamás hago referencia a un video de YouTube, ¿sí? Yo, si la hago, pues tiene que ser con algún tema muy específico y viendo de quién viene esta información. Ahora bien, lo que sí sé hacer y frecuento hacer es analizar cuáles son los libros de los que se coge o de los que toman los conferencistas para poder hacer sus ponencias. Entonces ahí pueden citar libros, etcétera. Entonces yo me remito a esos libros para poder revisar si es que se puede esta información. Si es que no se puede, pues igual cojo y remito el libro y lo pongo en la tesis, ¿no? Eh, haciendo ver que en un video de YouTube se vio, pero que es en base a estos libros, ¿no? Entonces es muy importante esa situación. O conferencias más importantes del área, por lo que les decía, ¿no? Las conferencias por lo general se suben a YouTube, que son, hay otras páginas también de videos que tienen muy buenas investigaciones, pero ni yo las conozco bien esas páginas, ¿sí? Ni yo las conozco bien esas páginas, pero sí las hay, ¿no? Son similares a lo que es YouTube, pero YouTube es la plataforma mundial, a nivel mundial que se ha utilizado para poder ver en streaming, lives, etcétera, de situaciones como esta, ¿no? O sea, cosas científicas. Identificación de autores, los grupos de investigación. Hay grupos de investigación que que pueden trabajar, ¿no? Hay grupos de investigación que trabajan
en pos de sacar ciertos trabajos, ¿no? Por ejemplo, el Spoch trabaja Carlitos Mestanza. Carlos Mestanza es un investigador de la Politécnica de Chimborazo. Él tiene y él trabaja en lo que ustedes están estudiando, o sea, trabaja en medio ambiente, ¿sí? En todo lo que es ambiental. Entonces, él tiene muchas ponencias y muchos artículos eh, sacados en revistas científicas, ¿no? Entonces, él tiene mucha experiencia, ¿sí? Y él tiene y un grupo de investigación, ¿sí? Si usted quiere ingresar, pues tiene que buscar a Carlos Mestanza, tratar de escribir y decir que por favor le ayude porque quiere ingresar al grupo de investigación y lo va a hacer el encantado, ¿no? Pero así mismo usted tiene que saber lo que está investigando y tiene que ser un investigador, obviamente, ¿no? Artículos sobre el estado del arte, los survey papers o bibliografías anotadas, todos ellos son muy buenas fuentes para arrancar, ¿sí? Entonces aquí vemos los artículos, los survey papers, ¿sí? Los journals, los papers que se llaman también, ¿sí? Todo eso va a ser una buena ubicación de fuentes bibliográficas. Y aquí tenemos los tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes escritas, ¿sí? Son los trabajos, las tesis de grado. Ah, esa es otra cosa. Las tesis de grado son una fuente en, muy rica para poder investigar, ¿sí? O sea, hay tesis en las diferentes, ¿cómo se llama? Plataformas de diferentes universidades, porque ya las universidades, si tienen sus propias plataformas para subir los artículos científicos o las tesis, ¿sí? Como repositorios, ¿no? Entonces, las tesis de grado son una fuente muy rica de información, ¿sí? Documentos legales, entrevistas publicadas en medios impresos, libros, artículos de publicaciones periódicas, documentos, informes técnicos, ponencias y publicaciones. Todo eso es un grupo de fuentes escritas que le va a servir muchísimo para poder trabajar, ¿sí? Estas son las fuentes escritas. Las fuentes audiovisuales, lo que yo les decía, son las producciones en películas cinematográficas y de video, el formato de audio, grabaciones de conferencias. ¿Sí? Miren, eso al, sí puede ir a la tesis, pero en lo mínimo tratemos y evitemos de involucrar a YouTube en su tesis. ¿Sí? ¿Qué más? Las fuentes electrónicas. A hoy por hoy, lo más utilizado. ¿Sí? Las fuentes electrónicas son los materiales publicados en el Internet. Antes el CD-ROOM, ahora ya no existe el CD-ROOM, ¿sí? Son muy pocos los CDs que existen ahora. Bases de datos sí hay, esto es lo que más hay, ¿sí? Y las bases de datos se encuentran en el Internet, ¿sí? Son bases de revistas científicas, ¿no? Que usted puede acceder. Yo ya les di y ya les indiqué más o menos cuáles son los tipos de revistas que hay y cómo puede usted acceder, ¿no? Yo ya les dije cómo buscarles y todo. Entonces ya es cuestión de que usted vaya e investigue, ¿sí? Investigue. Más allá de eso, nadie le va a decir cómo tiene que hacer una búsqueda indexada, cómo tiene que hacer una búsqueda de tal tema, porque no hay una forma específica de hacerlo, ¿sí? Entonces, menos yo puedo venir y decirle, ¿sabe qué? Va a usar esto, va a hacer esto, así, pero con todo el detalle, no. Usted es el que tiene que ir y empezar a buscar, y conforme, como todos hemos aprendido, conforme usted vaya pasando y vaya haciendo su tesis, su anteproyecto y después su proyecto, eh, se va a ir dando cuenta de que sí, o sea, de que hay que hacer ciertas cosas y ciertos pasos para poder lograr captar estas fuentes electrónicas. Pero con el pasar del tiempo usted se vuelve una persona experta. Entonces aquí vemos los tipos de fuentes, ¿no?
Mismo las fuentes escritas, audiovisuales y electrónicas, pero también se puede llamar las fuentes primarias, fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Las fuentes primarias o directas, lo más importante, proporcionan datos de primera mano. Ejemplo, el artículo científico. ¿Sí? Un artículo científico es lo mejor que usted puede tener para realizar su tesis. Listo. Entonces, como les decía, los datos de primera mano, los datos de primera mano que se pueden encontrar son los artículos científicos. Los artículos científicos son algo excepcional para hacer una tesis. Mientras más artículos científicos usted cite en su tesis, mayor valor tendrá. ¿Por qué? Porque usted a su tesis, sabía que su tesis la puede convertir en un libro y puede subirlo también al internet y puede publicar su libro. ¿Sabía eso? Parece que no, ¿no? Pero sí, es así. Continuemos entonces con lo que estábamos viendo. Listo. Entonces habíamos visto y habíamos indicado sobre las fuentes primarias, ¿no? Eh, entonces, las fuentes primarias o directas, dice, proporciona datos de primera mano. Habíamos visto el artículo científico, les estaba comentando sobre el artículo científico, que es la mejor eh, fuente que ustedes tienen de primera mano para hacer su tesis. De ahí hay también libros, publicaciones periódicas, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, monografías, videocintas, antologías, trabajos presentados en conferencias, seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales, seminarios y documentales. Pero entre estas, la que más peso tiene, en realidad, son los artículos científicos y las monografías, así como las tesis y disertaciones. Esos tres, perdón, esos tres, perdón, esos tres tipos tres tipos de fuentes son las más importantes que existen para que usted pueda hacer su tesis. Sigamos. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias ya son otro tipo de fuentes como las compilaciones, los resúmenes y listados de fuentes primarias en un área de conocimiento. Reprocesan información de primera mano. Ejemplo, las compilaciones del Water Research. Eh, Water Research, por ejemplo, aquí tenemos American Business, un ejemplo, ¿no? American Business Communication y la Association Internacional Communication, bueno, son, son páginas que publican anualmente desde el año 74, ¿no? ¿Qué más? Este libro que dice Organización, Comunicación y Organizacional, en el cual reportan y comentan artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos en el campo de la comunicación en las organizaciones. Entonces, estas son páginas que ahora se llaman páginas indexadas, ¿sí? Y son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Como les dije, yo ya les hice ver cuáles son las páginas indexadas, cuestión de que usted entre y empiece a navegar. Hay páginas que son pagas, o sea que hay que pagarlas, y hay páginas que no son pagas. Usted tiene que ver cuáles son las no pago y puede entrar a cualquiera de sus repositorios, ¿sí? Las fuentes terciarias, por último, dice, agrupa compendios de fuentes secundarias, documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Por ejemplo, Industridata, ¿sí? Entonces, aquí tenemos todo lo que son ya revistas, periódicos, por ejemplo, hay un periódico en Quito que se llama pues ya es antiguo ese periódico que sale con el comercio. Líderes, ¿sí? Líderes es también una muy buena fuente para lo que son tesis de administración, ¿no? Porque Líderes habla sobre temas de administración, marketing, etcétera. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos algunos como son nombres de boletines, conferencias, simposios, nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios, directorio de empresas, mercadotecnia, publicidad, opinión pública, etcétera. Títulos de reporte con información gubernamental. Eso es muy bueno también, ¿no? Este de aquí. Aunque es una fuente terciaria, los títulos de reporte con información gubernamental, por ejemplo, hay información de medio ambiente, hay los boletines que generan el Ministerio del Ambiente que valen la pena leerlos, ¿no? Ahí puede buscar también información, pero no habrá información específica para lo que usted quiera, ¿no? Catálogos de libros básicos, ¿sí? Asociaciones, nombres de instituciones al servicio de investigación, organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas, instituciones de educación superior, agencias informativas, dependencias de gobierno que efectúan investigación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las fuentes terciarias. Las fuentes de información, ¿sí? Pueden ser las publicaciones científicas periódicas, muy buena fuente. Trabajos presentados en eventos científicos, congresos, simposios, seminarios, conferencias, otros. Por lo general, cuando uno ve este de aquí, casi siempre son de pago, ¿no? De pago. O sea, tú pagas para poder ver eso, todo eso, pero hay muy pocas que no son pagos. Resúmenes analíticos, por ejemplo, de la UNESCO, ministerios, documentos oficiales, ¿sí? Todo lo que es gobierno y todo lo que es Estado es muy bueno. Índices, títulos clasificados de acuerdo a su encabezamiento o palabras claves, libros, monografías, trabajos de grado y testimonios de expertos, ¿sí? Esas son las diferentes fuentes de información. Para obtener las fuentes primarias que no se dispone en la localidad, bueno, esto se daba anteriormente bastante y yo lo hice algunas veces. Sí, dice escribir en una biblioteca de prestigio de otra localidad. Por ejemplo, aquí no hay biblioteca como para hacer investigación. Entonces usted escribe una biblioteca de prestigio de otra localidad, de ahí escribe a la revista editorial o a quien haya producido el material y escribe a un experto a través del directorio de los miembros de alguna asociación científica, ¿no? La diferencia es que hoy en día eso se puede hacer, pero con un chasquido de dedos, ¿sí? Antes eso se demoraba porque tenía que enviar cartas y la carta tenía que ser respondida o un oficio y tenía que ser respondido y eso se demoraba. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Pero sí daban respuesta, porque la gente estaba acostumbrada a eso. Ahora ya usted puede ingresar a las páginas web y de una encuentra todo lo que usted quiere, ¿no? Así que, y usted, por ejemplo, hay bibliotecas virtuales que usted puede ingresar y en donde encuentra mucha información. ¿Cómo realizar una buena revisión bibliográfica? Bueno, veamos cómo se hace una buena revisión. Primero, leer un material preliminar. Si usted no lee el material preliminar, su tesis o su anteproyecto no va a ser muy significativo, ¿sí? Luego, debe listar las palabras claves. Perdón. Las palabras con las cuales usted va a trabajar, ¿sí? Las palabras más importantes, ¿no? Realizar búsqueda, aquí dicen 4 o 5 años previos. Sí, es bueno hacerlo. Por ejemplo, en este caso ya 2022, estamos hablando de 2018 en adelante, ¿no? Pero si hay libros que todavía están vigentes, si son del 2002, 2003, también lo puede hacer, ¿no? Pero mejor es encontrar libros de máximo 4 años o 5 atrás. Revistas, índices de referencia, ahí les da alguna revista, por ejemplo, Chemical Abstract, Engineering Index, ¿sí? Son revistas científicas de alto impacto. Science, de ahí puede tener también Latindex, tiene también, ¿cuál otra? Cielo, y Vago, ¿sí? Son revistas científicas de alto impacto, ¿sí? Internet, obviamente, ¿sí? Consulta expertos, libros, tesis, resúmenes de congreso. Seleccionar los artículos según los resúmenes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted no va a leer cada artículo, ¿no? Pero lo que sí va a hacer es
seleccionar los artículos que usted va a trabajar y va a leer los resúmenes al inicio. Por eso es muy importante el resumen y que el resumen esté bien extractado. Porque por lo general, nosotros como investigadores, lo que hacemos es tomar los resúmenes de los diferentes trabajos científicos y los leemos. Una vez que están leídos, usted ya sabe de qué se trata y si le va a servir a su investigación. Si le va a servir a su investigación, sigue con el resto, ¿no? Caso contrario, lo pone aparte, ¿no? Entonces, es muy importante que el resumen sea bien hecho. Obtener copias de los artículos seleccionados, obviamente, estudiar, discutir y preparar un resumen de cada artículo, escribir la revisión bibliográfica y discutir con su asesor de tesis. Por eso es lo importante, ¿no? Tener conocimiento de lo que está haciendo. Servicios de información de hemerográficas y referencial nacional e internacional. Yo les decía, ¿no? Que era una hemeroteca en donde hay revistas y periódicos de muchísimos años atrás. Desde 1960, 1950, ya había esos servicios bibliotecarios, ¿sí? Hemerotecas. También, ¿qué tal tenemos? Información de las universidades e institutos. Obviamente, usted se mete a una universidad grande y va a encontrar repositorios digitales, ¿no? Bibliotecas digitales, ya habíamos hablado. Las bases de datos también. Sí, producción intelectual del Instituto Mata Bucaram, tesis de pregrado y posgrado de investigación. Hay ciertas tesis que le pueden servir dentro del Instituto Mata Bucaram, pero no sé dónde están, la verdad. No sé dónde las tienen guardadas, no sé cuál es el repositorio, no sé si lo tienen en digital. Y realmente creo que esto me ha dado una gran idea en estos días y creo que esto estoy teniendo ganas de hacerlo, de hacer un repositorio digital para las tesis de grado, para que todo el mundo tenga acceso a la tesis que cada uno hace. Yo creo que eso le da un valor agregado al instituto y le da un valor agregado a quien hace la tesis. Y obviamente le va a ser más responsable al tesista, ¿no? Porque hay tesistas que no se responsabilizan mucho y sus tesis no son tan buenas. Pero ya sabiendo de que eso va a estar público a todo el mundo, entonces van a tener más cuidado en realizar su tesis, ¿no? Revistas científicas de instituciones de la región, que sí las hay, ¿sí? Hay en el COCA. Servicios automatizados de información referencial nacional e internacional, bibliotecas y hemerotecas, ¿sí? Todas son los servicios de información. Los términos importantes, ¿qué son los términos importantes? Son los términos que existen en obras de referencias, por ejemplo, ¿sí? Aportan información de base para ubicar y seleccionar material bibliográfico. Entonces, usted tiene términos importantes y en base a esos términos usted va a buscar toda la información que requiere. Para ello, usted tiene que saber cómo poner los términos importantes. Y eso se le puede poner en publicaciones periódicas, resúmenes de congresos, enciclopedias, índices, catálogos de bibliotecas, documentos históricos. En todo eso usted puede encontrar términos importantes, ¿no? En las hemerotecas, aquí lo que ya habíamos hablado, biblioteca que principalmente se guarda siempre en el público diario y otras publicaciones periódicas. Y bibliografía, cuando se presenta una recopilación completa de la literatura sobre el tema tratado, es la descripción de los libros, conjunto de títulos de obras según el tema. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que es importante que usted tenga muy buenos términos de referencia o términos importantes que se llama, ¿no? Porque eso le va a ayudar a encontrar lo que usted necesita y requiere, ¿sí? Veamos lo que es la cita textual o directa. Es la transcripción textual de palabras y frases de otro autor, las cuales se insertan en un trabajo, ¿sí? Presenta un juicio de otro para probar una afirmación, apoyar la propia o clarificar una idea. Se transcribe una idea o concepto de un autor de manera textual, como aparece en la obra. Debe ir entre comillas. O sea, la cita textual es una cita que va tal cual está en el libro, ¿sí? Si en el libro está con falta de ortografía, esta cita textual tendrá que ir con falta de ortografía, ¿sí? Es algo textual, nada se puede cambiar y va entre comillas. Veamos un ejemplo.
Cuando dice que la cita textual tiene menos de 40 palabras, se incorpora entre comillas y se cita la fuente al final de todos los datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, la educación en valores es la base para un desarrollo social adecuado que redundará en relaciones sociales basadas en respeto del otro. Y ahí dice, se incorpora entre comillas y se cita la fuente. Entonces, se incorporó entre comillas, sí señor, aquí está, ¿sí? Y se citó la fuente. Listo. ¿Estamos? En cambio, cuando se cita dentro de una oración y el nombre del autor es parte de la exposición, entonces, al interpretar estos resultados, Domínguez 2006, ¿sí? Así se cita, ¿no? Sugirió que la educación en valores es la base para un desarrollo social adecuado que redundará en relaciones sociales basadas en el respeto. Página 52. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que esta cita está dentro de una oración, ¿sí? Entonces usted pone, al interpretar estos resultados, entonces ahí lo cita a la persona que usted va a citar, ¿no? Obviamente, valga la redundancia. Dice Domínguez, 2006, sugirió que, y sigue hablando. Y al final le pone la página. Eso es todo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien. ¿Qué horas son? Perfecto. Vamos terminando. La cita indirecta, cuando se parafrasea la idea del autor. A ver, esto es lo mejor que usted puede hacer en una tesis, para que no haya mucho plagio. Parafrasee la idea del autor. Y se ofrece una relación diferente, pero se mantiene la idea del autor. ¿Sí? Veamos la versión original, un ejemplo. La educación en valores es la base para un desarrollo social adecuado que redundará en relaciones sociales basadas en el respeto del otro. Esto lo dijo Domínguez, ta, 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 ta. Entonces usted va ahora a parafrasear. La educación en valores es el fundamento para desarrollar una sociedad adecuadamente, lo cual redundará en relaciones sociales basadas en el respeto de otros. Y lo cita. ¿Sí? La otra cita podría ser, al interpretar estos resultados, Domínguez 2006 sugirió que la educación en valores es el fundamento para desarrollar una sociedad adecuadamente, lo cual redundará en relaciones sociales basadas en el respeto del otro. Si ustedes se dan cuenta, tienen diferente léxico, diferente forma de escribir, pero dicen lo mismo que la versión original. ¿Sí? Dice lo mismo que la versión original. Sin embargo, hay que tener mucho en cuenta esta cita indirecta porque a veces se suele redundar en palabras, ¿sí? Se suele redundar en palabras como cuando hablamos, ¿no? Y decimos todo el tiempo. Si tenemos ese problema, tenemos ese tic, ¿no? De decir, o por ejemplo, en mi caso, yo sé que tengo un tic que dice, sí, sí, el sí al final de cualquier párrafo, ¿no? Entonces, yo les digo alguna cosa, les digo sí, y ese es un gran problema que yo tengo y con el que lucho todo el tiempo, porque no me gusta realmente cómo se escuchan los videos, tanto sí, me voy a entender, porque es a cada rato. Los videos es, digo alguna cosa, sí, está entendido, sí, y sí, y el sí en todo. Entonces, yo lucho con eso porque todavía muchas veces tengo ese inconveniente, pero estoy tratando de dejarlo. He dejado en bastantes formas, pero todavía se sigue luchando. Y eso es el problema, ¿no? Que a veces se redunda y se comete errores de repetición. Digamos, otro ejemplo, otros ejemplos, veamos. En el texto, Jones, 1995, encontró que, ¿sí? En una investigación, Jones, 1995, y el paro. En 1995, Jones comparó, ¿sí? En la referencia a la página. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, hoy por hoy nosotros utilizamos normas APA, ¿sí?
Las normas APA son muy importantes para poder trabajar. ¿Sí? La séptima edición. La cita de citas, veamos qué nos dice. Se hace con fundamento en la autoridad de un autor que cita a otro. No se consulta directamente al autor de la idea, sino que se toma de una cita que hace un autor que sí consultó la fuente. O sea, en una tesis, yo tengo que el tesista cita a una persona, pero esa cita me sirve a mí. Entonces, yo no voy a coger a buscar el libro y citarlo yo. No, yo voy a citar la cita que cita al autor del libro. ¿Sí? Entonces dice, se produce cuando se hace referencia a citas mencionadas por otros autores. Aquí, veamos el ejemplo. En caso que se quiera citar o referenciar una cita de otro texto, la American Psychological Association tiene algunas reglas claras para realizar este tipo de citas indirectas. Se debe parafrasear, escribir en palabras propias o resumir la idea de la cita a agregar en el texto. Posteriormente, junto a esta cita se debe agregar, como se cita en, junto con el nombre del autor, el año de publicación y la página donde se encuentra el contenido. Entonces, aquí, Domínguez 2006, citado por Andrade 2008. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la cita de citas. Cuando citamos una obra, un autor que citó a otro autor. ¿Sí? Entonces, en el libro de Domínguez 2006, en donde, perdón, en el libro de Andrade 2008, en donde se citó a Domínguez 2006, sí sugiere que la educación en valores es la base para un desarrollo social adecuado que redundará en relaciones sociales basadas en el respeto del otro. ¿Sí? Entonces ahí le ponemos Domínguez 2006, citado en Andrade 2008, página 102. Y listo, nos zafamos de cualquier problema, nos zafamos de cualquier plagio. Miren, una idea de Oblinger 2005, leído en una publicación de Guillaume y Farkas 2007. ¿Sí? Las habilidades contemporáneas son las capacidades para utilizar las aplicaciones de los computadores de hoy. Oblinger 2005, citado por Guillaume y Farkas 2007. ¿Sí? Otra forma, Oblinger 2005, citado en Guillaume y Farkas 2007, página 9, sostienen que las competencias tecnológicas son fundamentales en la actualidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos terminando, entonces. Ya mismo terminamos. Cita de citas, dice Taylor, anota la importancia de la fe en el hombre cuando dice, la fe en la paz solo es posible, solo es justificable, no lo olvidemos, sobre la tierra en la que domine la fe, en el futuro la fe en el hombre. Taylor de Chain, citado por Kai Carnavero y Angelo Marchense, 1964. ¿Sí? Bien, referencias bibliográficas se registra una notación completa de las partes esenciales de un libro que sirve para su identificación. ¿Sí? Es la bibliografía, ¿no? Cuando se presenta una selección del artículo producido, producto de una revisión bibliográfica, indica la fuente de donde se ha tomado el texto. ¿Sí? Entonces, es una revisión bibliográfica, es la bibliografía en realidad. Y con esto terminamos, ¿sí? Terminamos. Entonces, eh, hemos visto ahora todo lo que corresponde a el marco teórico, ¿no? El marco teórico. Bien, vamos a tomar lista para podernos retirar. ¿Sí? Espero hacerlo rápidamente. A ver. Aquí está. A ver, hoy estamos lunes 25, ¿no? Martes 25.
Sí, martes estamos. Ya, gracias. Armijos Erika, Presente, ingeniero. gracias. Caraguay Ingrid, Presente, ingeniero. gracias. Cusco Evelyn, Presente, ingeniero. gracias. Gaspar Víctor, Presente, ingeniero, buenas tardes. ok, buenas tardes, gracias. Lumagna Diego, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, gracias Diego. Mayra Maldonado, Presente, ingeniero. gracias Mayra. Lady Murillo, Presente, ingeniero. gracias Lady. Boris Ortiz, Buenas tardes, ingeniero presente. buenas tardes, gracias. Roberto Rodríguez, no está. Tituania Vivian, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, gracias, mija. Borja Ana, Presente, buenas noches. buenas noches. Y Narváez Lidia. ¿No está Narváez? Ok. Listo. Listo, chicos. Entonces, cualquier cosa estamos conversando. Muchas gracias por haber estado en esta clase. Cualquier pregunta a las órdenes. Si es que no, pues nos vemos el día de mañana. Ya, Dios mediante, mañana ya tengo las notas. Esperemos que sí. Y quiero revisar un poco más los anteproyectos. Correcto, chicos. Muchas gracias y estamos conversando entonces. Un abrazo a todos. Gracias, pase bien. Pasen bien. Ok.